la organización para que tome decisiones rápidas, para aprovechar la información que emiten los IoTs, para sentar precedentes en futuras investigaciones que trabajen IoT con analítica o minería de datos, etcétera, ¿no? Objetivo general. Entrenar un modelo de regresión lineal de datos de un sistema de lavado de automóviles IoT usando Skitty-Learn, muy bien, más puntual, para ayudar a la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, bueno, está bien, de la empresa tal. Muy bien. Bien. El ayudar fue parte del concatenador que yo le hubiera recomendado que lo quite, pero no dice para mejorar, ni dice para elevar o para hacer más rápida, disculpen, la toma de decisión. Sí, Así bueno, que está tengo bien. pendiente, aún no sé si lo voy a dejar al final o quitar para Ajá. reducir palabras. Sí, sí, sí. Bueno, no tanto para reducir palabras, sino que el concatenador no debe estar, pero sí está muy bien. Yo creo que está bien. Vean, entrenar el modelo es su principal objetivo. Y como tal, para todos, por favor, sus objetivos específicos son peldaños para llegar al objetivo general. Paso a paso para llegar. He visto por ahí varias tesis con que tienen un objetivo general y dos objetivos específicos que lo que hacen es apuntar a diferentes lados del objetivo general y no es el caso. Objetivo específico 1, identificar los datos presentados por la medida a través de la revisión de la base de datos del sistema. Muy bien, ¿qué y cómo? Correcto. Procesar los datos utilizando Skitty-Learn, acá debería decir Skitty-Learn y la librería y utilizando Python. Muy bien. Ah, no, abajo ha hecho, ¿no? Procesar datos de temperatura, transformaciones necesarias. Crear el primer modelo. Esto no sería procesar, sino preprocesar, ¿ya? Porque antes de aplicar el modelo es Un preprocesamiento, ¿no? De sí, datos. preprocesar, ahí está. Crear el primer modelo de regresión lineal, no, entrenar un modelo. Si lee su bibliografía, el argot que se usa en este término es entrenar. Entrenar. Vean cómo yo le puedo sugerir, porque conozco ese ámbito o hubo marco teórico en su compañero y previo en mi caso. Y ustedes decían, pero entrenar, ¿qué acaso está entrenando? Si no conocen el argot y el marco teórico, no pueden trazar hipótesis y no pueden trazar objetivos específicos. ¿Bien? Eh, por ejemplo, algunos dicen analizar resultados de precisión con cuadrante de confusión. Y otro jurado que no sepa o alguien que no sea leer, ¿y qué es cuadrante de confusión? Correcto. Vean, es una herramienta para analizar la precisión de algunos modelos. CRO es una herramienta, pero ustedes como ya han leído tienen que saber y colocarlo acá. Entrenar el modelo de regresión lineal a partir de los datos de entrenamiento utilizando la biblioteca Skitty-Learn, ya, válido, y medir indicadores de toma de decisiones estratégicas en la empresa. Bien, correcto. Muy bien. Antecedentes. Bien, años actuales. IoT basado en un entorno inteligente, ¿no? De garajes de vehículos, correcto, y vean cómo está aplicando IoT y blockchain. Hace un análisis, los autores hacen concluyendo que los datos de calidad pueden dar servicio de lavado usado, ya, correcto, pero una vez más capturan los datos de dispositivos y envían la información a la base de datos, a ver, ¿dónde está? Acá está. A la base de datos de dispositivos cloud computing para analizar datos y blockchain. Acá hay un aporte interesante, ¿no? Entonces, hasta usted podría darse ese lujo, pero de repente no es necesario. Lo mismo, sus antecedentes tienen que tener aporte, o sea, tienen que decir qué es lo que le van a sacar provecho del antecedente para su tesis. Pueden colocarlo internacional o nacional. ¿Cuántas? 3, 4, 5, 6 antecedentes. Si es que encuentran varios actuales, mejor. Bien. Muy bien. Vamos al marco teórico. Obviamente, variable 1, Internet de las cosas. Yo diría analítica o minería de datos o analítica de datos con regresión lineal. Comencemos con eso, su variable independiente, ¿no? Y luego Sí, también falta un Internet de poco las el orden, sí, pero Ajá. Sí, de el acuerdo. orden porque sí lo tiene más abajo.
¿correcto? Y vean cómo en un párrafo tiene 2 fuentes, pues lo ideal es tener fuentes más actuales, 3 fuentes, muy bien. Esa es la idea, ¿correcto? Definición de Internet de las Cosas, arquitectura IoT, muy bien, lo cual me pareció muy útil, y ahí es donde se da cuenta que va a tener que pasar por la nube para hacer la analítica de IoT, lo cual está muy bien. El hardware como tal, middleware de conectividad, Big Data y analítica, que es analítica IoT, muy bien, esta es la variable realmente independiente. ¿Correcto? El ecosistema IoT con las fuentes actuales, porque eso es clave que sea fuente actual, para ver cómo IoT ahora se interconecta. Bien. Ventajas y desventajas del IoT, y por acá puede estar haciendo un análisis de estas ventajas. Luego viene otra tecnología empleada con el IoT, son Big Data, muy bien, y hace un análisis. Trate de no entrar, y acá sí veo que no está entrando mucho en copiado y pegado, pero mucho cuidado de no caer en eso, ¿ya? Machine Learning, correcto, en su publicación, muy bien, tipos de algoritmos de Machine Learning, y esto era lo que ya la vez pasada nos mostraba. Muy bien, hasta entra puntualmente al algoritmo de regresión lineal, que es lo que se quiere porque eso está trazándolo. Ya ha logrado identificar por algunos autores cuáles serían los apropiados para casos como el que tiene su compañero. Bien, las ecuaciones ya sabe cómo enumerarlas, ¿no? Sí, Tiene que sí, sí, enumerar. aún falta editar eso, pero sí nos indicó la semana pasada. No es figura, ya es en ecuación y se enumera. Muy bien. Análisis de datos, analítica de datos, prescriptiva, descriptiva, etcétera, etcétera, tipos de analítica, muy bien, beneficios de la analítica de datos. No olvide que si su jurado ve así párrafos enteros y solo una fuente, puede ya empezar a analizar mejor para evitar el copiado y pegado. Entonces, enriquezcalo con fuentes. Bien, mapa conceptual, parque motor, muy bien, lavado de automóviles, muy bien, estandarización de procesos, muy bien, rotación personal, muy bien, indicadores de gestión, muy bien, productividad, correcto, vea, porque el jurado quiere saber cuáles son los indicadores de los que habla su compañero en el lavado de autos. Esto es clave, vean, acá está muy bien, productividad para la empresa. Algoritmos y RFID, algoritmos no tanto, pero RFID sí, por lo de su IoT, ¿no? Middleware tampoco, porque eso ya está en la solución. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, vean, denme un minutito, por favor, me están llamando. Muy bien, correcto, entonces, vean, no hace falta middleware. Hipótesis, un modelo de regresión lineal de datos de un sistema de lavado de automóviles IoT ayuda a la toma de decisiones. Vean esta hipótesis, porque él ya ha revisado, ya está revisado qué es regresión lineal y que sabe le va a funcionar acorde a sus datos. Esta es una hipótesis con respaldo, ¿no? Pero con respaldo, sin embargo, sin decir que sí va a funcionar, ¿correcto? Con respaldo a decir, regresión lineal concretamente, porque me parece que ese es el modelo más apropiado para los tipos de datos, pero a ciencia cierta no sabemos si nos va a ayudar a la toma de decisiones con los indicadores que tenemos. Va a tener que ser probablemente en tiempo real o streaming o etcétera. Y eso es la duda. Bien.
Esa es la duda del modelo de regresión lineal para la toma de datos en esta organización, por el tipo de velocidad de la toma de decisiones. Bien, entonces ahí hay un detalle. Vean que la regresión lineal para el lavado de datos IoT es completa la variable, así debe ser para todos, ojo, igual la variable independiente, hasta la delimitación del año, así debe ser. Esto es un ejemplo. Pero en realidad debe ser toma de decisiones, ¿ya? No lo puedo borrar ahí, pero es toma de decisiones en la empresa tal, porque así se llama el proceso de toma de decisiones, ¿no? Y vean su matriz de operacionalización indicando el instrumento, la experiencia, correcto, la experiencia y el indicador, coeficiente RSE, coeficiente R2, que son métricas de precisión de regresión lineal. Y acá, número de equipos, efectividad, pero esto debe estar relacionado con la toma de decisiones. Exacto, estratégicas como me indicó la semana pasada. Correcto. Sí. Falta ¿Cómo definir reducir? exactamente con más precisión lo que pretendo, pero Así sí, es. sí lo tengo mapeado. Mapeado. Muy bien. Este es un buen ejemplo de matriz operacional, de operacionalización de variables. Bien. El único detalle, quítele acá la palabra ayuda a la toma, porque su variable es toma de decisiones. Muy bien. Materiales, software que va a utilizar, muy bien, y hardware. Yo no sé por qué la mayoría no ha puesto materiales. Lo expliqué brevemente, sí, pero estaba descrito ahí y explicado. Vean, este es un ejemplo, ¿no? Obviamente si le ponen la versión y todo mejor. Bien. Población, proceso de toma de decisiones, muy bien. No son personas. 54 procesos, muy bien. Vean. Y la técnica, encuesta, análisis de documentación. Experimentación también ponga análisis de contenido. Tiene que poner también experimentación porque lo va a probar experimentando. O implementación. El procedimiento fase a fase, muy bien. Y va a ser, acá sí hay una recomendación. Este diseño no es experimental, bien. Puede ser un longitudinal o transversal para que le haga experimental, mida cómo se toman las decisiones ahora sin la analítica, sin la regresión lineal y luego con la regresión lineal. Bien, agréguele un pretest. Bien, porque por ahí el diseño no Ingeniero, en está. este caso no puedo contar o no vamos a contar con datos sin regresión lineal. Bueno, pero dicho, sin aplicar, eh, bueno, sin tener los datos en la nube, ¿no? Como le comenté en la consulta, directamente nosotros vamos a tener los datos en la nube, no podemos tener un sistema sin IoT. No sé si me... No, eso está bien, pero procesos de toma de decisiones sí tienen. Sí, Claro, y eso es, ustedes tienen procesos de toma de decisiones. Ahora, mídalos. ¿No? Ahora, aplique en otras palabras, ahora no, pues no me refiero cuando haga su tesis. En otras palabras, mida esto antes de la regresión lineal. Y luego mida esto en los 54, de los 54 sí, eso procesos. sí lo podemos hacer. Eso es, esa es la contraste, porque lo que queremos saber es si la regresión lineal ayuda a la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si no medimos cómo se toma la decisión ahora y luego aplicamos regresión lineal, ¿cómo vamos a saber que la regresión lineal ha ayudado a mejorar la toma de decisión? La Este, toma de decisiones, ingeniero, implica la medida de los indicadores, ¿no? sí, claro, sí, Porque sí tenía esa duda yo si sí. el tema era los indicadores o el proceso, mi población, como No, le no. comenté. Es el proceso, ¿no? La toma de decisiones es un proceso que te arroja datos y esos datos, que recibe datos incluso, y esos datos son indicadores. O sea, yo Mm, tomo decisiones en base a datos, ¿no? ujú, Por ejemplo, claro. ahorita tengo frío, tomo la decisión de pararme y ponerme una chompa, pero el frío es una temperatura, es una medida, en la temperatura. Otro, mi sensación de repente, o mi preocupación, o qué sé yo, entonces hago algo. Esos son indicadores. Exacto.
y que ahora los tiene, aunque no tenga la regresión lineal, ¿no? Entonces, sí puede medir ahora cómo están los indicadores, qué tan rápido se están captando, qué tan precisos se están captando. Puede que sean muy imprecisos, se capten de manera muy lenta y por eso la toma de decisiones es muy imprecisa. Eso cáptelo ahora. Y luego agregue regresión lineal conectado a su IoT y vea qué tan rápido capta los indicadores y qué tan precisos captan los indicadores y cómo está tomando ahora la decisión. ¿Se da cuenta? Y eso es su tesis. Ese es el diseño de su contrastación de hipótesis. Esa es la... Perdón, ¿sí? No se le escuchó por ahí, pero bueno. Ya, muy bien, hasta acá. Entonces, Perdón. longitudinal, pero el diseño me indica acá para redefinir a Pretest, longitudinal, ¿no? no, a longitudinal no, está bien experimental, pretest, posttest. O sea, póngale una observación antes, una O antes, así, Ya. así. G, espacio O, espacio X, espacio O. Ya sabe que es O1 y O2, ¿no? Ujú. Observación 1, observación 2. Y sus grupos de procesos pueden ser aleatorios también, porque pues de sus 54 procesos random, ¿no? Aleatorios, lo puede dejar ahí porque hay secuenciales incluso, ¿no? Entonces así Ujú. se su diseño para este caso. Entonces, el último párrafo que indico es preexperimental, si es correcto, ¿no? Es pre Sí, y... claro. Esto es correcto. Todo está correcto, solo el diseño está mal. Ah, ya, de acuerdo. Muy bien. Su diseño es O2 al final, ¿no? No es O1. Claro. Creo que le puso O1 en O2, ambos. sí, O2. Acá, O2. Muy bien, gracias, muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? Es una observación diferente porque son procesos diferentes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Estupendo trabajo. Guíense, vean este ejemplo y su compañero le está dedicando el tiempo en conocer algo a fondo ya, algún detalle más y ver, trazar una buena conjetura. Esquema de migración a la nube. También hay muy buen aporte acá. Bien, esquema de migración. Si solo lo hubiera dejado en esquema de migración a la nube, sería un modelo de gestión tecnológico y eso estaríamos hablando de gerencia de TI. Pero dice, esquema de migración multicloud de las bases de datos son premisas hacia la nube para mejorar los indicadores de disponibilidad. Ahora sí le da, vean, ese pequeño giro le da su perfil de sistemas de información. No solamente voy a migrar a la nube con un esquema bien planteado, etcétera, sino que ahora al migrar quiero ver si valió la pena y empiezo a sacar indicadores de disponibilidad. Muy bien. Esta es una tesis de sistemas de información de la maestría. La línea no es procesamiento de almacenamiento, sino se llama gestión de datos e información. ¿Ya? Ahí le pone la línea de gestión de datos. Buen trabajo. Vamos a ver qué más encontramos. Un buen marco, una buena realidad problemática, vean, nos indica que actualmente la computación en la nube tiene tantas cifras según IDG, muy buena fuente, especialmente las bases de datos, ¿no? Son los que pues realmente impactan mucho a la organización. Según la encuesta de computación en la nube del 2020 IDG, nos sigue dando más cifras, de lo genérico y lo cual está bien, y luego va a lo concreto. En la Universidad Privada del Norte se encuentra constantemente cambio del líder del sector en educación, en base a ello busca transformarse. Tiene una cantidad de estudiantes de 100.000 estudiantes, ¿no es cierto? En los últimos 2 años, los datos han generado diferentes sistemas que han sobrepasado el 100% su capacidad, ¿no? E incluso acá puede, y su compañero saca ratios en cuartiles de cuántos servicios han tenido solo una disponibilidad del 95%. ¿Bien? Que esto es importante porque acá me da la impresión de que hacen en el área de, de sistemas de información de la UPN, hacen y aplican ITIL, o sea, miden la disponibilidad del servicio de tecnología de información. Por ejemplo, el acceso a sus plataformas que alimentan la base de datos. ¿Ah? Entonces, esto es importante. Vean, y de repente o es que él trabaja ahí o es que encuestó y les dieron estas cifras, ¿no?
Por ejemplo, 8 casos masivos de sistemas CRM, los 4 casos generaron plan B. Por ejemplo, la incidencia de junio, que también fue el plan B, tenía 67 tickets asociados. Esto es gestión de servicios de tecnología de información. Muy bien, muy bien. Se está basando, vean, en las métricas que están sacando en Helpdesk, en mesa de ayudas, etcétera, para hacer esto. ¿Bien? La disponibilidad de servicio en la universidad es de vital importancia, por ello es necesario contar con un esquema de migración en la nube que de base de datos donde se deberá de tener los puntos mencionados sobre la escalabilidad y disponibilidad mayor al 99%. Tengan mucho cuidado de acá ya estar proponiendo algo. Déjenlo en la migración de base de datos, nada más, porque eso se va a hacer y no es su problema es ver si esa migración ha generado indicadores de disponibilidad mayores, ¿no? ¿De qué manera un esquema de migración de base de datos on-premise hacia la nube ofrecerá disponibilidad y escalabilidad? Ya, está bien. Para servicios de TI, disponibilidad y escalabilidad son 4 indicadores. Esto los llama utilidad, sí, me parece que se llama utilidad y está conformada por 4 indicadores. Yo recomendaría que use ese término pegándose a ITIL, ¿no? Que dice un servicio tiene valor si es que tiene utilidad, rentabilidad y una buena perspectiva. O sea, el cliente ve que está interesante, ¿no? Entonces, se va a pegar, se podría pegar solo a utilidad y utilidad tiene disponibilidad, escalabilidad, persistencia, me parece, bueno, no me acuerdo, pero tiene varios indicadores. Entonces, podría ahí redondearlo y sería más interesante. ¿Bien? La justificación de este trabajo permite contar con la escalabilidad y disponibilidad de servicios, ya permite identificar, no contar, sino identificar cuál es la escalabilidad de migrar a la nube, no lo olviden. Bien, a través de un esquema de migración. ¿Ya? Permite identificar, no contar. El objetivo, desarrollar un esquema de migración que on-premise sea multicapa, que permita mejorar la disponibilidad de la base de datos. Acá sí hay una pequeña observación. No, porque si su objetivo principal es desarrollar el esquema de migración, estamos en una maestría de gerencia TI. Su objetivo principal es identificar el nivel de disponibilidad, vean. Indicadores de disponibilidad. Y abajo le había puesto escalabilidad aún así, ¿no? Entonces, puede, repito, todo eso, darle un solo término. Busquen ITIL, que ahora yo no recuerdo exactamente, pero creo que era utilidad de servicio. Entonces, el nivel de utilidad de servicio. Su objetivo es identificar el nivel de utilidad de servicio o un nivel de disponibilidad y escalabilidad de servicios ante la aplicación de un esquema de migración de base de datos on-premise a la nube en la universidad privada Antenor Orrego. Bien. ¿Quién me captó? Esto queda grabado y por ahí ya usted revisa esta parte. ¿Ya? Pero esto hay que afinarlo. Está ahí, pero hay que reacomodarlo, porque si no, nos da la idea de que su objetivo va a ser solo desarrollar el esquema de migración, cuando no lo es. Veamos sus objetivos específicos. Analizar el tiempo en la base de datos y fallas tecnológicas. Muy bien, disponibilidad. Analizar los servicios de base de datos que puedan ser migrados a la nueva Azure o Amazon. Muy bien. Desplegar el servicio cloud para la base de datos y mejorar la disponibilidad. No, medir nuevamente la disponibilidad. No se compromete en mejorar porque de repente no hay medir. En su caso, la palabra clave es medir. Porque, repito, para que sea su maestría de sistemas, su tesis de sistemas de información, debe de medir la disponibilidad y escalabilidad, si así lo quiere llamar, de las bases de datos luego de haber aplicado un esquema de migración a la nube, teniéndola on-premise, ¿no? On-premise. Entonces, esa es la clave, y por eso acá cambie y acá cambia la redacción de objetivo. Marco teórico, antecedentes, en su investigación diseñó un modelo de migración de... Ya ves, se da cuenta que acá solo hay migración, pero en realidad lo que usted debe de buscar es
tesis que hayan evaluado la disponibilidad de una base de datos ya en la nube en comparación a una base de datos on-premise. Que es mi recomendación. Migración. Si se da cuenta, sus antecedentes son del año 2018-17 porque ahí estaban con el problema de migrar a la nube. Ahora migrar a la nube ya tiene muchas herramientas, marcos de trabajo, etcétera. Entonces ahora el problema es ver si eso me da disponibilidad y escalabilidad o utilidad en términos generales. ¿Ya? Factores que influyen en la adopción cloud. En computing corporativa de ahorro y crédito tal. Por acá puede haber algunas métricas. Siempre coloquen los aportes. Bien, que acá también me he olvidado de revisar, pero coloque el aporte para su tesis. Marco teórico, cloud computing. Bien, características. Cite fuentes, vean, nos hemos pasado todas las características y no hay fuentes. Bases de datos, tipos de bases de datos. Bien, no hace falta, repito, que haga todo un análisis de cada tipo, simplemente los puede listar y citar la fuente, que migración a la nube se supone, ¿no? Migración de base de datos a la nube. Evalúe su aplicación y carga de trabajo. Bien, cuidado con ese título. Y desarrollo de caso de negocio, ¿no? CAPEX, OPEX, bueno. Desarrollo de enfoque técnico, adopción de un modelo de integración flexible. Abordar los requisitos de seguridad y privacidad. Gestionar la migración, ¿ya? Pero no olviden los indicadores que le he puesto ahí. ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cómo mediría la disponibilidad, escalabilidad, continuidad del servicio de la base de datos? Porque, ojo, si usted revisa las buenas prácticas de gestión de servicios como ITIL, etcétera, va a darse cuenta de que un servicio, por ejemplo, un sitio web que está alimentando a la base de datos, un sitio web de matrículas de la UPN, por ejemplo, que está alimentando a la base de datos de sus 100,000 estudiantes. Si usted mide solo disponibilidad, va a tener problemas al poner el tema de dimensionamiento, el tema de escalabilidad, el tema de continuidad, porque sus estudiantes van a querer matricularse a las 12 de la medianoche, va a tener problemas en la redundancia y problemas en la seguridad. ¿Bien? Entonces, allí hay varios aspectos que son indicadores. Por eso es bueno que ustedes de sistemas de información también conozcan las buenas prácticas que los de GETIC están estudiando. Pero repito, eso ustedes lo pueden leer o en la práctica aprender. ¿Por qué? Porque en esas buenas prácticas, así como estándar ISO o normas ISO, perdón, así como en normas ISO, ustedes tienen un checklist de indicadores o conceptos en el caso de ITIL, como los que acabo de mencionar. Y esos son indicadores que se pueden medir. La escalabilidad se puede medir, la disponibilidad se puede medir, la continuidad se puede medir. Tienen métricas, ¿no? Entonces, el problema se puede medir con cuántos incidentes que no tienen causa conocida por, como dice la definición. Eso es medible, pero tengo que analizarlo acá para colocarlo en mi hipótesis, ¿ya? Marco conceptual, esquema de migración, base de datos, correcto. Hipótesis, un esquema, repito, la disponibilidad y escalabilidad son los indicadores en ambos conjeture, o sea, un esquema de migración a través de servicios IA y PaaS de base de datos on-premise permitirá tener disponibilidad del 99.9 y la escalabilidad de cuánto, la escalabilidad también se mide. Bien, de los servicios para la Universidad Privada del Norte. Muy bien, muy bien. Repito, dele énfasis en lo que es disponibilidad, escalabilidad o indicadores de ese tipo. ¿Bien? Su redacción, repito, complétela acá y más aún, si fuese mi investigación, yo la haría al inverso. Yo diría... los indicadores de disponibilidad y escalabilidad y tal, unificados en utilidad, se incrementan en un 20%
al aplicar una migración cloud, multi-cloud a través de IaaS, PaaS de la base de datos on-premise de la Universidad Privada del Norte. Así sería mi hipótesis, porque luzco mejor o muestro lo que voy a conjeturar. Además, le quito servicios porque lo que ustedes van a medir es disponibilidad, escalabilidad, etcétera, de la base de datos, y la base de datos no es un servicio, sino un recurso. El servicio es la web que está permitiendo al estudiante registrarse en esa base de datos o registrar su pago o algo adicional. ¿Es cierto? Entonces, hay que distinguir mucho entre registro y servicio y producto y recurso cuando hablamos de tecnologías de información, ¿no? Entonces, ahí ITIL en la cuarta edición les dice, ¿ya?, que servicio, recurso, producto, diferenciémoslo. La base de datos como tal es un servicio, un producto, un recurso. Pero si mi base de datos tiene un CRUD de alimentación, lectura o autorización a través de una página, ¿es un servicio? Sí. ¿Da valor al cliente? Sí. ¿Apoya en un proceso? Sí. Si es solo un recurso al que yo le voy a medir la disponibilidad, escalabilidad, etcétera, producto o recurso, hay que analizarlo bien, ¿ya? Pero es un muy buen tema, vean, está bien estructurado, sus variables también, debe de tener los indicadores de las bases de datos de escalabilidad y disponibilidad como tal, ¿no? No le ponga acá la disponibilidad no es del esquema de migración, la disponibilidad es de la base de datos, ¿ya? Eso páselo a base de datos. Material, muy bien. Población, correcto. Procesos de migración, muy bien, que les van a sacar sus métricas. Y 25 procesos que van a hacer durante un periodo, muy bien. Muy bien, y tiene los cuartiles, y lo bueno es que creo que él trabaja ahí dando el tema de administrando servicios de TI, ¿no? Muy bien. Y el diseño pretest posttest también encaja muy bien acá. ¿Bien? Ahora, pretest porque va a medir la disponibilidad y ya tiene las métricas de disponibilidad y escalabilidad, etcétera, de la base de datos actual. Ya tiene el O1, eso está muy bien. Va a aplicar el esquema de migración, o sea, va a migrar a la nube para medir nuevamente. Acá está bien el diseño y no ameritaría tener un diseño de grupo de control y grupo experimental, porque no hay varias bases de datos donde yo ya tenga que trabajarlas así, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Este está muy bien, el diseño está bien, y tampoco podría ser un pre-experimental nada más, ¿no? Muy bien, buen trabajo con las recomendaciones ahí para afinarlo, pero yo creo que ya es un trabajo que está al 90%. Hoy vemos dentro de un rato o en la tarde lo que toca para finalizar el proyecto y hacemos la rúbrica. Ojo, la rúbrica con la que ya el día jueves, cuando ustedes suban, el viernes habíamos quedado, ¿no? Cuando ustedes suban su último entregable a su proyecto de tesis final, yo aplico la rúbrica que va a aplicar, que aplicaría un jurado de tesis cuando va a revisar primero el proyecto de tesis. ¿Bien? La rúbrica. Esa rúbrica, con esas recomendaciones, aparte lo van a ver ustedes en Canvas, pero yo lo voy a poner en Google Drive para compartirlo y darle la posta al profesor que va a hacer con ustedes tesis 1. El qué es lo que tiene que tener como input o materia prima, sus proyectos de tesis con las últimas recomendaciones, y va a decir, ah, muy bien, acá afine esto, correcto, bien. Ahora sí empezamos la tesis. Del proyecto de tesis que ya lo tienen, el formato de tesis es este, les va a decir. Empecemos parte de esto va la tesis y empezamos a desarrollar los resultados objetivo tras objetivo. Muy bien. Catherine Evelyn también tiene un proyecto interesante, Machine Learning basado en métricas para la atención de requerimientos en usuarios para el área de TI, Agile Coach en la empresa Global Hits Perú. Ya. Machine Learning basado en métricas, eso es un Machine Learning supervisado, o sea, en métricas para la atención de requerimientos de usuario. Ah, ya, correcto. Va a entrenar modelos con las métricas de atención de requerimientos de usuario. Muy bien.
que por cierto es un tema que está interesante porque está dándole tecnología de procesamiento de datos a la atención a los servicios, a la atención a servicios de TI. Bien. Muy bien. Vamos a ver qué recomendación puede haber por acá. Actualmente en el área de tecnología de información de las empresas de telecomunicaciones, muy bien, va de lo genérico, va a lo puntual con métricas y dice cómo influye las métricas del modelo ágil. ¿Qué modelo ágil? No olvide que su hipótesis o su propuesta no es un modelo ágil, sino las métricas o cómo va a ser el análisis, si lo va a hacer con Machine Learning. Entonces, acá ya debería de identificar con qué modelo ágil están trabajando para atender los requerimientos solicitados de usuarios entre clientes y proveedores de la empresa de telecomunicaciones Global Hits Perú SAC. Ellos tienen ya un modelo ágil, ¿no? No creo que se llame solo modelo Sí, ágil. ¿O es sí? correcto, ingeniero. Sí, Ya. manejan ahorita lo que es Scrum, Ya, tampoco ese marco. póngale ahí Scrum, claro. ¿Cómo influyen las métricas de Scrum al tener, correcto? Para que sea ahí puntual con lo que están haciéndolo ya ahora. Bien, De acuerdo, lo voy a actualizar. Sí. correcto. La justificación está bien. Deme un minutito, por favor. Hoy día estoy, pero especialmente solicitado. A ver, un segundito.